Buscando la noche en este martes de salud en la FM del Eje 98.5. Daniela, hoy tenemos un invitado muy especial en este martes y es el tema de la otorrinolaringología. Lo dije bien, doctor, ¿no? Correcto. Es el doctor Gastón Mejía, otorrinolaringólogo de la Universidad de Buenos Aires, que nos acompaña hoy y vamos a hacerles algunas consultas. Doctor, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Bueno, doctor, para iniciar, definamos un poco para la gente que de pronto no está familiarizada con el término, el otorrinolaringólogo, su especialidad es exactamente ¿cuál? Sí, consiste en la evaluación, el manejo de lo que es la nariz, los oídos y faringe y laringe, que es el cuello. Esa es la especialidad, ahí es donde nos centramos. Pues bueno, doctor, normalmente nosotros ponemos como muy poco cuidado, sobre todo en los niños, en estos sentidos, ¿no? Somos descuidados un poco en esto, ¿no? ¿Correcto? Cuando nosotros vemos, cuáles son los factores que nosotros deberíamos tener en cuenta como para ponerle más atención en esos niños que de pronto no haya un problema en alguno de estos sentidos. Sí, muy importante. Hay varias cosas a considerar. En niños pequeños los problemas respiratorios son muy frecuentes y comunes y afectan la salud. Son niños a detectar que son respiradores orales, son roncadores y que se ahogan en la noche, que son lo que se llama apneas. La apnea es una pausa respiratoria. Es una patología frecuente que sucede en los niños, que se asocia a rinitis alérgica y que lleva a algunos problemas posteriores si no se trata. Debe consultar a tiempo para detectarlo y darle el manejo adecuado, y muchas de ellas el tratamiento es quirúrgico. Ese es uno de los manejos. La otra cosa importante a tener en cuenta son los oídos, porque son un poco órganos escondidos y no se ven, y a veces los niños hacen derrames en los oídos medios. Ese derrame ocasiona pérdida auditiva en los niños y el niño no manifiesta mayor cosa, sino que se toca el oído frecuentemente o le molesta y se toca, y son niños que en un niño un poco más grandes le detectan que tiene problemas auditivos, que no responde fácil al llamado o que dice que le coloquen el televisor más fuerte. Hay que tener en cuenta eso porque eso también afecta a la salud. Doctor Gastón, en este tema del oído es donde tenemos el equilibrio. ¿Podríamos notar que el niño pierde ese equilibrio también? No, vea. El oído sirve para dos cosas fundamentales: oír y equilibrio. En los niños generalmente es problemas que hacen derrame en el oído medio después de una otitis, de una inflamación, queda líquido o moco en el oído medio. Eso produce problemas de conducción y se traduce en que el niño no escucha bien. Ajá. Pero eso, si persiste y no se trata, daña el oído. Los problemas de equilibrio en los niños es muy poco frecuente, pueden suceder, pero no es lo frecuente. Ese problema del equilibrio es un problema más de las personas adultas o mayores. Doctor Gastón, usted ahorita también tocaba el tema de los ronquidos. ¿Esos por qué se producen? ¿Cuál es el factor principal que los genera? Sí, el problema del ronquido en general es un problema multifactorial. ¿Qué significa? Que son varios factores que intervienen en esto. En niños pequeños generalmente se asocia a problemas de adenoides grande. La adenoides es un tejido de amígdala que está detrás de la nariz, en el cavum. Entonces obstruye el paso del aire. Eso es una. En los niños también puede tener cornetes grandes y obstruye el paso del aire. Puede suceder también que tenga el tabique desviado y obstruye el paso del aire. También puede suceder o se asocia que tiene amígdalas grandes y obstruye, y son las causas de producir las apneas. Entonces todo esto se asocia, se junta y da al niño que es respirador oral, que ronca en la noche y que hace apneas. En los adultos cambia un poco. En los adultos el abordaje de los ronquidos también es multifactorial y hay que descartar otras patologías. En el examen del otorrino se detecta, se trata y se estudia el ronquido, que es un problema bastante importante porque afecta el sueño, afecta el que no tenga un sueño reparador y tiene mal dormir, entonces se levanta mal dormido, con cansancio, con poca concentración, y además eso afecta la libido sexual, que la libido es el deseo sexual. Y entonces es un abordaje diferente para estudiarlo, diagnosticarlo
y tratarlo para mejorar su condición. Ahí es muy importante el sobrepeso. El sobrepeso en los adultos ayuda a que tenga todos estos problemas y agrava, y también hay que tratarlo. Bueno, doctor, en el tema del oído, siguiendo en esta misma línea, cuando uno se sube a un avión normalmente se le tapan los oídos, en un viaje se le tapan los oídos. Esto es normal, ¿no? Esto lo podemos sentir como normal o no. No, con respecto a eso es lo siguiente, o sea, todos tenemos un conducto que comunica el oído con la garganta, se llama la trompa de Eustaquio. ¿Para qué sirve? Para ventilar el oído medio y para drenar el moco que está en el oído medio a la garganta. Cuando uno va a viajar en el avión, eso sirve para cuando uno viaja en avión o bucea. Okay. Pero se necesita mucho cuando uno baja, sobre todo bajando es que produce más molestias, bajando a la Virginia, bajando de Manizales a Pereira o bajando a Cartago. En un auto rápido, si tiene problema la trompa de Eustaquio, puede manifestar. El dolor es porque de pronto el paciente está con resfriado, está inflamado y esa mucosa se inflama, no ventila bien el oído y molesta subiendo, pero molesta más bajando el avión. Y entonces produce molestia, no es normal. Si la inflamación es importante y no ventila, puede sufrir algo que se llama barotrauma. Entonces el oído se inflama demasiado, se puede hasta perforar y producir un problema más importante y un dolor intenso. Entonces la recomendación es que cuando va a viajar, si tiene resfriado, tiene tendencia. Entonces la gente le dice, mastique chicle. Sí. No es por masticar chicle que eso se mejora, no, sino que masticando chicle o chupando un dulce, uno traga frecuentemente y al tragar mueve los músculos que abren la trompa de Eustaquio y ventila y ayuda a mejorar. Le ayuda como para evitar que moleste durante el avión. Eso depende también de la presurización del avión. Aviones no bien presurizados tienen más inconvenientes con esto. Entonces en avionetas de pocos pasajeros, 4, 20, la presurización no es muy buena y puede molestarle al paciente que tiene antecedentes de inflamación o que tiene un problema en el oído medio. Doctor, ahora hablemos un poco de las amígdalas. Me imagino que hay muchos padres allí escuchándonos que te han hecho la misma pregunta. Los niños sufren mucho de las amígdalas, a ellos se les tienden a inflamar mucho y seguramente muchos padres llegan al punto de pensar que es mejor retirarlas, quitarlas. ¿Qué es lo adecuado en esos casos? Bueno, esto tiene varias aristas, o sea, varios puntos de vista al respecto. Las amígdalas son tejido linfático, como ganglios. Son ganglios que están ahí al fondo de la boca. Y eso hace parte del sistema de defensa. Ellos producen anticuerpos. Pero las amígdalas, por algunas circunstancias, se aumentan de tamaño más de lo normal y producen obstrucción de la vía aérea. Ese es un problema. Producen apneas. Y el manejo, indudablemente, en esos casos es cirugía. Pero las amígdalas también producen infecciones. Entonces se pueden infectar de origen viral, que se trata, no requiere antibiótico, y da amigdalitis bacteriana con placas que requiere antibiótico, y hay unos criterios de cirugía cuando sufre determinado número de infecciones al año, y entonces tiene criterios de cirugía. Eso se asocia también a adenoides grande, entonces se puede operar de amígdalas y adenoides. Hay un sofisma, o sea, una mala información con respecto a este tipo de cirugía porque cree que la persona va a perder defensas o que es la primera barrera. Eso no es del todo así. Cuando tiene criterios de cirugía, se opera y eso no afecta la salud ni las defensas del paciente. Eso es claro. Cuando uno opera las amígdalas, que llegado el caso, ese punto, ese extremo de operarlas, ¿que siguen viniendo las infecciones a nuestra garganta? ¿O qué sucede? No, el cuerpo en todo el cuerpo tiene múltiples ganglios alrededor del cuerpo. Y en el cuello y en la garganta hay un anillo, se llama anillo de Waldeyer, que son muchos ganglios que uno tiene en el cuello, detrás de la nariz, que actúan y funcionan produciendo anticuerpos para las infecciones. No significa que si a mí me quitan las amígdalas, los adenoides, voy a tener más infecciones respiratorias. Eso es equivocado. Es una mala información. La gente popularmente cree que se le acaban las defensas, que ya se va a enfermar por todo y que va a sufrir mucho, y eso es equivocado. Eso no tiene verdad. Doctor, quiero preguntarle ahora por los esteroides nasales. ¿Estos para qué sirven? ¿Qué función cumplen? Correcto. Los esteroides nasales o corticoides nasales son un medicamento muy importante
muy utilizado y sirve mucho para los casos que se utiliza, que son las rinitis alérgicas. Sirven, son de uso local, no se absorben, tienen buena respuesta, con un seguimiento médico adecuado y un tiempo adecuado de utilización, que se utilizan por varios meses, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que los corticoides tomados o inyectados sí tienen muchos problemas cuando son mal utilizados. Producen problemas de osteoporosis, problemas de producir una redistribución de la grasa que se llama un síndrome de Cushing. Pueden producir muchos problemas de retención de líquidos, problemas de presión alta, de aumento del azúcar. Afectan mucho la economía del cuerpo. Entonces debe tener seguimiento por el médico especialista que lo está mandando para saber por cuánto tiempo y evitar complicaciones. Es decir, que cuando, en el caso de nosotros que trabajamos con la voz, o las personas que hacen exposiciones y están constantemente hablando, acelerar cuando uno está disfónico y aplicar este corticoide no es bueno. Debe tener seguimiento con el médico. O sea, generalmente las infecciones en las personas profesionales, o en cualquier persona, sí, no solamente profesional de la voz, que sufre infecciones laríngeas. Cuando uno abre la boca, al fondo está la faringe. Las cuerdas vocales están más abajo y se llama la laringe. Entonces, cuando el cuadro viral baja a la laringe y afecta las cuerdas vocales, pues se inflaman y da disfonía. El corticoide es un desinflamatorio muy potente y bueno, y por periodos cortos no tiene alteración. Pero cuando se abusa mucho de ellos, o sobre todo se usan corticoides de depósito. ¿Qué significa? Es un corticoide inyectable que dura un mes el efecto. Eso está mal, porque usted está obligando al paciente a tener corticoides durante todo un mes. Y el cuerpo produce corticoides. Encima del riñón hay una glándula que se llama las suprarrenales, y ellas producen cortisol o corticoide, y entonces producen normalmente. Al usted inyectar a un paciente con un corticoide de acción de un mes de depósito, obliga al paciente que no produzca endógenamente, o sea, propiamente no lo produce, y a veces ocasiona problemas de que no puede volver a producir y da una insuficiencia suprarrenal aguda, que eso pasa, o hace que el paciente se vuelva no adicto, sino dependiente del corticoide, y se lo tiene que estar aplicando cada mes. Y eso está mal, es dañino, nocivo, condenable, eso no se debe usar. Es usar corticoides de acción corta, pero ojalá sea por el manejo médico. Sí, con prescripción médica, lógicamente. O sea que el vértigo que yo pueda llegar a sentir es totalmente diferente al de las otras personas que dicen también sufrir de vértigo. Es correcto, y es una consulta muy frecuente. Entonces, importante es que se abusa mucho con los términos y no se entiende bien las patologías para tratarlas. Lo importante, como todo en medicina, es hacer diagnóstico. Si usted tiene un diagnóstico, sabe qué hacer. Entonces, ¿vértigo qué es? Vértigo es alucinación de movimiento, lo siente el paciente, y es sensación de giro, que todo le da vueltas y le puede generar náuseas y vómito. Pero eso no es un diagnóstico, es un síntoma. Lo importante es saber a qué corresponde y hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento. Y hay muchas patologías que pueden ocasionar vértigo o mareo, y entonces lo importante es hacer diagnóstico para que le den un tratamiento adecuado. Entonces, con esto se abusa mucho. Entonces, lo importante... O sea, el vértigo que yo pueda sentir es totalmente distinto al de las otras personas que también dicen sentir el vértigo. Es correcto. No todos los mareos o vértigos son iguales. Ajá. Y pueden corresponder a patologías diferentes, o sea, a una entidad clínica diferente, y hay que tratarla de acuerdo al caso. Entonces, ahora, no todos los mareos son del oído. Habíamos dicho que el oído sirve para dos cosas, sí, oír y equilibrio. Entonces, hay otras entidades o patologías o enfermedades que pueden ocasionar mareos, como el abuso de medicamentos, efectos secundarios de medicamentos, trastornos visuales, o sea, defectos de refracción, problemas endocrinos, problemas vasculares y problemas cardiológicos que pueden ocasionar en un momento dado mareo, y lo confunden con que es del oído sin ser del oído. Entonces, lo importante es hacer diagnóstico para saber de qué se trata. Si es del oído, saber cuál. Y si es de otra entidad, por ejemplo, la hipotensión ortostática. ¿Qué significa? Son personas que manejan
presiones normales bajas, y por alguna circunstancia cuando se incorporan les da mareo. Eso se llama hipotensión ortostática y eso no es del oído. Entonces, y es frecuente. Entonces, lo importante con todo esto es hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Doctor, ¿cuál es el tiempo entonces habitual en que cada persona debe hacerse un lavado de oídos? Correcto, sí. El oído tiene el oído externo, que es un conducto que comunica hasta el tímpano, más o menos tiene como 2,5 centímetros de profundidad. Está recubierto de una piel muy delgada que tiene glándulas que producen cera. Y esa cera es una producción normal para lubricar la piel y defenderlo de la humedad y de otras condiciones. Sino que algunas personas producen más de lo normal y pierden el mecanismo de expulsión natural. Entonces se les acumula demasiado y entonces puede asociarse a que les entra agua, esa agua queda en ese conducto, altera el pH normal de la piel y da inflamación, da infecciones, o la cera sola produce pérdida auditiva porque tapa el oído no, el sonido no conduce bien y entonces produce hipoacusia, que es pérdida auditiva. Entonces muchas personas requieren limpieza del oído por el otorrino con cierta frecuencia. Ahora, lo que pasa es que el lavado de oído es una herramienta buena. Lo que pasa es que está mal utilizada, mal manejada y mal hecha, pero es una herramienta bien hecha. O ir donde el otorrino para que haga la limpieza con microscopio, con otras alternativas como el aspirado o en fin, para limpiar el oído, y son las personas que producen mucha cera. Y normalmente, ¿cuál es el tiempo en que cada persona debería hacerse un lavado de oído? No todo el mundo, eso son algunas personas. Las personas que tienen ese inconveniente deben hacerlo cada 6 meses, cada año, dependiendo de la frecuencia. Pero hay una cosa importante, que son las personas que tienen prótesis auditivas o audífonos. Entonces, esa persona que cada vez que se mete el audífono empuja la cera, se le va a tapar más fácil, si es que produce mucha cera. Entonces ese personaje debe estar viniendo por lo menos cada 4 meses a la limpieza del oído. Doctor, a uno le decían también que se echara unas goticas de glicerina. Sí, vea, con eso hace parte del mal uso del lavado y del mal manejo. Ninguna gota, ni la glicerina carbonatada, ni ninguna gota comercial saca cera. Lo que hace es ablandarla para que le hagan el lavado, o le hagan el aspirado o la limpieza. Pero por cuestiones de información sobre los médicos, las enfermeras, el vecino, el tío, todo el mundo tiene tapón de cera el paciente y le mandan glicerina como para que le saque. Eso es equivocado, está mal manejado. La glicerina ablanda. De hecho, cuando el paciente tiene mucha cera y le ponen glicerina, se le tapa más el oído porque diluye la cera, se va al fondo y lo tapa más. Entonces hay que consultar para que le hagan lo que sigue, que es el lavado, ya sea por un lavado bien hecho, por personal entrenado, o que vaya donde el otorrino a que se lo saque. Y prohibidos los copitos. El copito también es muy mal manejado y vilipendiado, mal entendido. El copito, si yo soy una persona que produce mucha cera y me meto el copito más de lo usual, lo que hago es empujar la cera al fondo. El copito sirve, mete lo que es el algodón nomás y limpia en la parte externa. Pero si yo soy de los que producen mucha cera y me lo introduzco más profundo, lo que hago es impactar la cera al fondo y tengo problema con eso. Sí. Pues es el doctor Gastón Mejía, otorrinolaringólogo de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, la gente que nos oye en el eje cafetero, en Manizales, en Pereira, en Armenia, en el norte del Valle, ¿dónde lo encontramos? Sí, por el momento estamos trabajando donde trabajamos hace muchos años, en la Clínica Risaralda, en el 8º piso. Pero en cuestión de 15 días nos estamos pasando una torre nueva en Megacentro, que en próximos días nos estaremos pasando y allá con mucho gusto atenderlos. La línea 313-743-6729 sigue. Es el número de Así se traslada a Megacentro, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la FM. No, a ustedes, muchas gracias.